En el marco de la celebración de los 200 años del Reglamento de Tierras Artiguista, les damos la bienvenida a la presentación del libro Tierra y Producción, libro que es la memoria del seminario realizado en octubre de 2014 en Gregorio Aznares y reúne las principales ideas en torno a la temática recogida entre autoridades, miembros de la academia, productores familiares y asalariados rurales. En este marco también se estará difundiendo la agenda de actividades organizadas por distintas instituciones. Para esta actividad, esta tarde contamos con la presencia de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, la presidenta del Instituto de Colonización, Jacqueline Gómez, y en representación de la Comisión de Bicentenario, la senadora Lucia Tompolansky y el senador Pedro Bordaberry, a quien invitamos para dar inicio a esta actividad. Así que, bienvenido. Gracias, señora ministra, señora presidenta, señora senadora, señora presidenta del Correo, señoras y señores. Muchas gracias por la invitación. A nosotros nos llegó la invitación un poco tarde, con poco tiempo, por lo cual me quedé hasta la 1 de la mañana leyendo el libro ayer, entre todos los temas que tenemos hoy en el Senado, que son muchos. Y realmente me volvió a enganchar un tema que, por suerte, he seguido desde siempre, que es, yo creo que una de las dos piezas fundamentales del pensamiento artiguista, ¿no? Uno es las instrucciones del 13, con todo lo que eso significó en cuanto a los principios republicanos, federación, etcétera, que no voy a entrar porque no es el tema de hoy, y lo otro es este gran instrumento que fue el Reglamento de Tierras, y que a mí me gusta leerlo bien, porque a veces decimos el Reglamento Provisorio o Reglamento de Tierras 1815, y el título que le dio Artigas dice mucho más de lo que realmente a veces entendemos, algunos entienden, puede decir. Dice Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Y ese reglamento, yo sigo la clasificación del contenido que hace el Mundo Narancio, que le ha seguido también Barrán, en todos sus trabajos, y tenía 5 grandes temas. La división territorial de la provincia, en 3 partes: el norte del Río Negro, todo lo que es la zona, llamémosla, de Montevideo y toda la zona de la Colonia, porque en realidad eran 3 partes distintas en cuanto a su realidad. Una organización administrativa y judicial. Después hablaba de la distribución de la tierra, de quién se toma la tierra y a quién se la da y cómo se la da, de medidas de recuperación ganadera y de policía de la campaña. Por eso que se haya hecho las jornadas que se hicieron en octubre del 2014 en Gregorio Aznares y que se haya tenido las miradas de todos, desde los trabajadores, los productores, el gobierno, creo que es muy bueno, muy enriquecedor. A mí me enriqueció lo que ya había leído fundamentalmente en textos de historia. Pero cuando lo venía leyendo digo, ¿cuál es la realidad hoy?, pensaba. Porque uno tiene los principios, etcétera, ¿y cuál es la realidad hoy? Y hoy asistimos a la mayor concentración de tierras en el Uruguay desde la época del reglamento. Esa es una realidad. Y esto no es una crítica, porque es una realidad. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿por qué sucedió eso? Y creo que no es porque no se aplicó el reglamento, sino porque la realidad económica fue condicionando a lo largo de estos 200 años la aplicación práctica del mismo. Y lo que permanecen son sus principios. No me quiero ir a Andarias cuando introdujo el ganado, pero antes de 1800, acá no había establecimientos de cría. El ganado se cazaba. Los documentos dicen, salen a cazar el ganado, no a matarlo, los iban a cazar. Y se da en el Uruguay algo que se dio en muy pocos lugares del mundo. Primero se introdujo el ganado y después se colonizó. Normalmente cuando llegaban los colonizadores, y lo que normalmente se hace es toman un pedazo de tierra e introducen el ganado o la agricultura, lo que sea. El Uruguay no fue así. El Uruguay primero tuvo ganado y después colonizadores, desde 1600.
Y entonces esa fue la realidad que se encontró Artigas, con la que se encontró Azara, con lo cual se encontraron también los virreyes. Y hay una cosa que creo que nos viene desde el propio derecho español, y es la función social de la propiedad de la tierra, que viene del derecho español, viene de las Cortes de Navarra, viene de los fueros vascos, que le prestaban atención a cómo se trabajaba la tierra. Los fueros vascos, por ejemplo, habían instituido el mayorazgo, porque entendían que el tamaño de la tierra no tendría que ser ni muy grande ni muy chico. Y si resulta que se repartía entre muchos hijos, terminaba siendo improductivo. Y por eso el mayor era quien heredaba y los otros no. Pero no era por perseguir al segundo, al tercero, al cuarto, era sencillamente porque querían preservar la unidad económica. El cambio de esa unidad económica es lo que ha ido influyendo en la aplicación de los principios del reglamento a lo largo de la historia. Por eso digo, no quiero recargarle a lo que tenemos hoy, porque fueron pasando una cantidad de cosas que lo condicionaron. Por ejemplo, para decirles algo, la Revolución Lanar, allá por el 1860, la guerra de secesión en Estados Unidos, dejan de producir algodón porque están en guerra, se necesita la lana vale más. En Uruguay habían 800.000 cabezas y a los 5 o 6 años habían 17.000, casi tantas como la que teníamos hasta hace 5, 6, 7, 8 años. Y entonces, ¿qué sucedía? Ese condicionamiento internacional hizo que el Uruguay se volcara a lo que se llamó la Revolución del Lanar. Y la Revolución del Lanar, ¿qué significó? Mayor trabajo y mano de obra en el Uruguay y la necesidad de ¿qué? De alambrar, porque el ganado vacuno puede crecer de forma salvaje, pero el lanar necesita otra atención. Junto con una seca que mató el ganado vacuno y como el lanar resiste más la seca, hizo que hubiera una revolución. Y eso después vino en 1870 y pico, un francés, Charles Tellier, que inventó una cosa maravillosa, el barco frigorífico, Le Frigorifique, un barco que sacó de Francia y que vino a Montevideo y Buenos Aires. Y ese barco cambió ¿qué? El ganado vacuno. Y el ganado vacuno cambia ¿por qué? Porque resulta que ya no se exportaba tasajo y cuero, sino que se puede exportar carne. Y entonces significa que necesitan otro tipo de animal con otro cuidado, mestizajes, alambrados, etc. Y eso va provocando en el latifundio o en el reparto de la tierra distintas necesidades. Que después viene, después de la paz del 4, todo lo que es la pacificación, la seguridad en la campaña, después del alambrado. Y ese es el momento donde mayor cantidad de establecimientos se empiezan a ver en el campo. Eso va casi hasta 1960, 61. Si uno mira las estadísticas, cuanto más establecimientos hubieron fue en esa época. Hoy hay menos que en aquel entonces. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? La realidad económica nos imponía distintas formas de explotación. ¿Y hoy qué nos sucede? Viniendo rápidamente hasta acá, porque no, el tiempo es bastante corto. ¿Qué sucede hoy? Hoy nos encontramos con que el gran capital tiene posibilidades de acceder a tecnología, a costos más baratos, etcétera, que el pequeño o mediano productor. Y entonces es más rentable, y entonces tenemos hoy en día a grandes empresas multinacionales que son titulares, 27 empresas, según un estudio de la Universidad de la República que tengo por acá, son titulares de algo así como propietarias de 1.800.000 hectáreas en el Uruguay hoy. Y está mal, y a mí no me gustaría que así sea, pero dan trabajo, dan inversión. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos que darle hoy nosotros a esta nueva realidad económica que nos golpea, como nos golpeó la Revolución del Lanar, como la necesidad del mestizaje por la aparición de los buques frigoríficos? ¿Cuáles? Los principios del reglamento provisorio de Artigas que están tratados acá. Ese es el gran legado, porque ese legado habla de la función social de la propiedad. Y hoy asistimos en el campo a una nueva ruralidad. ¿Y qué es esa nueva ruralidad? Que cada vez hay menos empleados y más pequeños empresarios en el campo. Si uno recorre cualquier establecimiento hoy del campo, del tamaño que sea, se va a encontrar cuando habla del galpón que hay una moto, un auto, que andan los paisanos a veces a dos manos con los celulares,
Y si recorre el litoral argentino, Corrientes, Entre Ríos, etcétera, se va a encontrar que ya ni siquiera los que trabajan con el ganado viven en el campo, sino que hay comparsas a las que hay que tenerle preparados los caballos para que vengan, hagan el trabajo y se van. Hay una revolución hoy, derivado de esta nueva realidad que hay en el campo, a la que tenemos que atender ¿con qué? Con esos principios artiguistas, con esos principios del reglamento, de la función social, de fomentar el trabajo, el fomento, la seguridad. Y ahí es donde me parece que Uruguay hizo mucho y hoy tiene que hacer más. Porque hizo mucho cuando alambró, porque hizo mucho cuando dio seguridad, porque hizo mucho cuando en 1943 aprobó el Estatuto del Trabajador Rural con un salario mínimo, licencia, condiciones de vivienda y obligación del patrón de suministrar la educación, de facilitar la educación a los hijos de los que trabajaban ahí y además tratando de hacer lo que hacía en el gobierno de Amézaga, el reglamento artiguista, que se asienten en la tierra. Y hoy no podemos pretender que se asienten en la tierra, y ya termino, se asienten en la tierra, porque la verdad de lo que sucede es que el que trabaja en el campo quiere vivir en el pueblo o en la ciudad. Quiere trabajar en el campo, pero quiere vivir en el pueblo. Y está bien que así sea, porque hace 30, 40 años el que trabajaba en el campo salía una vez por mes, sí salía. Y hoy en día termina la jornada, limitada a 8 horas, se sube a la moto o al auto y toca para el pueblo para estar con la familia. Y sus hijos que viven en el pueblo tienen mejor escuela que si vivieran a 15, 20 kilómetros donde están. Nos podrá gustar o no nos podrá gustar, pero esa es la realidad que hoy vivimos y facilitarle hoy el acceso al internet, la caminería, la salida, es cumplir con esos otros principios. Junto con ellos, el que yo creo que hay dos principios que son fundamentales y están más vigentes que nunca. Y uno es que los más infelices sean los más privilegiados, porque ese tiene que ser siempre el objetivo de una política de gobierno, en especial relacionada con el campo. Como lo fue en el año 67, cuando a instancias del doctor Alberto Gallinal se crea el MEVIR. Y hoy orgullosamente los uruguayos andamos por el campo y dejamos de ver aquellos pueblitos de ratas, como se les llamaba, y vemos esas casitas de MEVIR pintadas de blanco, con sus lagunas de cantamiento, decimos, che, hemos avanzado con esto. Y eso es un avance. Y tenemos que avanzar con la educación y con los servicios del Estado, claro. Y también no olvidarnos de algo que es igual de importante. Porque esa frase de Artigas de que, y con esto termino, de que los más infelices sean los más privilegiados, no se termina ahí. Dice, siempre que con su trabajo contribuyan al engrandecimiento de la provincia, etc. Es decir, dice, sí, hay que ayudarlos, sí hay que beneficiarlos, pero sí hay que exigirles también que trabajen, porque el trabajo también es esencial en el campo. No solamente atender a los más infelices, sino esperar de ellos también, como devolución por eso, como contraprestación por eso, que con su esfuerzo le devuelvan, no a quien les da el campo, sino a toda la sociedad, un mejor país para todos. Así que felicitaciones al Instituto por lo que ha hecho. Me he quedado con varias cosas por decir, pero creo que ha sido bastante. Y felicitaciones por el libro. Gracias. Bueno, y continuando con la presentación, invitamos a hacer uso de la palabra a la senadora Lucía Topolansky. No, buenas tardes a todos, señora ministra, querida María Julia, a la presidenta del instituto y a todo el público presente. Creo que hace bien el Uruguay a los 200 años del reglamento de tierra poner sobre la mesa estas conversaciones, estas conmemoraciones que implican mucho más que el reglamento. Y por eso este libro que se está presentando en el día de hoy, si bien inicia
con el texto del reglamento, que de por sí tiene una enorme elocuencia, pero que es necesario ubicar en la época, no leerlo con la cabeza del siglo XXI, ¿verdad? Agrega una mirada académica, una mirada desde los actores de la tierra, y una mirada política que permite globalizar algo que al Uruguay siempre le preocupó, y lo podemos rastrear bastante viejo en la historia, que es lo que se ha dado a llamar la cuestión del arreglo de los campos. Ese territorio enorme, la banda oriental, con todas sus vicisitudes, precisaba tener un cierto orden para que sus valores productivos, habitacionales y demás sirvieran al país. Y yo creo que esa preocupación que Artigas la tenía muy fuerte, es la que hace surgir el reglamento. Yo seleccioné una frasecita corta que voy a leer, que es de mayo de 1815, cuando Artigas se dirige al Cabildo de Montevideo y le dice que los males de la guerra han sido trascendentales a todos. Los talleres han quedado abandonados, los pueblos sin comercio, las haciendas de campo destruidas y todo el país arruinado. Esa era la enorme preocupación, ¿no? Yo ansío con el mayor ardor verlo revivir y sentiría mucho cualquier medida que en la actualidad ocasione el atraso. Y es en ese marco que en septiembre aparece el reglamento de tierras el reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Había que consolidar también los límites de un Uruguay despoblado, y la única forma de consolidarlos era con población asentada. Y para que la población se asentada se precisaba unas ciertas condiciones que son las que intenta poner el reglamento sobre la realidad. Tenían también que tener una cierta seguridad, porque había mucha gente que andaba por el territorio sin límites, en distintas condiciones, de desertores, de vagabundos, etcétera. Eso sale de todas las crónicas de la época. Entonces, es en ese marco y de poder a partir de esa estabilidad darle a esas tierras producción, es decir, que sirvan al país, que nace esta joyita que duró nada más que un año, porque ya con la invasión portuguesa se acaba, pero quedó, yo creo que quedó en el sentimiento, en la imagen de los que nos gusta llamarnos orientales, como a mí, aquella intención de arreglo y población de esa campaña, ¿verdad? Entonces, creo que ese momento de nacimiento del reglamento se puede leer desde muchos ángulos. Uno es que nosotros señalábamos, la necesidad de poblar una campaña que había quedado destruida. Y para eso hay medidas concretas, las suertes de estancia, que tienen su medida, es casi un primitivo ordenamiento territorial, ¿no? Eso que nos es tan caro y que es tan difícil de construir en el tiempo. Tenía que tener aguada, porque la aguada era algo importante para la cría del ganado, pero también exigía al beneficiario la construcción del rancho y los corrales para desarrollar la actividad productiva, y distribuía ganados cimarrones o ganados de los malos americanos, los extranjeros y malos americanos. Y no daba
porque claro, no sé ni si existían en esa época ya los escribanos, pero no daba un título de propiedad, sino que daba la marca para las reses. Esa era la patente, la seguridad de que allí esos ganados que estaban en ese solar que se había conseguido, iba a poder ser trabajado por esa familia, por esa gente. Y también direcciona, tratando de darle oportunidad, como señalaba el senador Bordaberry, a todo lo que él entiende que son los orientales más pobres, con menos oportunidades. Y es interesante porque también señala a las viudas con hijos. Aparece allí algo, por lo que después, mucho después, el Uruguay también lucha de privilegiar a la mujer sola con hijos. Él lo formula así, porque estamos en esa época, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que esa visión de ir ordenando todo ese campo oriental, de ir organizando la producción, era sentar las bases para el desarrollo de un país que nacía, que es muy joven en relación a otras naciones del mundo, pero es el en el que estamos. Y lo que me gustó del libro es que tiene un hilo conductor de este reglamento con la creación del Instituto Nacional de Colonizaciones, que es otro mojón, porque el arreglo de los campos aparece a lo largo de la historia nacional como una preocupación, enfocado de distintas maneras, ¿no? Leyendo libro de historia, me vine a enterar que el lugar donde yo vivo, en las afueras de Montevideo, era una zona que se había dispuesto para el pastoreo de caballos, que venían a ser los patrulleros de la época, porque eran en lo que se movía la policía, los ejércitos. Entonces esa era una de las zonas que tenía el gobierno para criar esos caballos. Y junto con este reglamento, antes de entrar en lo del instituto, quería decir brevemente que también se elabora un pequeño reglamento que Artigas lo frena un poco, porque él decía, si queremos hacer todo a la vez no vamos a hacer nada, que tiene que ver con los ejidos de Montevideo y las chacras de Canelones, para el abastecimiento de lo que va a ser la verdura en las mesas de las familias uruguayas. Y allí Pérez Castellanos redacta el primer manual de horticultura del país, por encargo de Artigas, ¿verdad? Entonces, en el siglo XX se desata esta discusión tan importante que se dio en el Senado de la República y que terminó en la creación del Instituto de Colonizaciones, una comisión de 10 senadores, y es interesante leer porque se discutió en profundidad en las actas, de las actas surge la cuestión de la tierra, en un país que vive como su principal riqueza. Ahora aparecen otras industrias nuevas, pero la tierra sigue estando allí como un factor muy importante. Y se discute justamente en el sentido de arreglo de los campos de oportunidad para los más desfavorecidos y del asentamiento de familias en la tierra. Se discute en la misma filosofía, por eso está muy bien la secuencia que el libro trae. Yo encontré, buscando en los papeles y cosas que guardo en mi casa, una recopilación, un librito viejo que te lo voy a dejar, Jacqueline, que tiene las fotos de los primeros colonos, aquellos que tomaron las tierras del Banco Hipotecario, porque la cartera de tierras con que se inició el instituto venía de ahí. Y en realidad hacían ranchos tan primitivos como los del reglamento de tierras,
y sus fotos, su aspecto físico no se diferenciaría demasiado de aquellos otros pobladores y no tenían todo el apoyo que el instituto le da hoy, y que eso me parece maravilloso, ese progreso que se ha hecho a un colono que hoy, en el 2015, se asienta en la tierra. Así que yo creo que hay un leitmotiv, algo que sigue en la preocupación de los uruguayos y que, como bien se dice también en este libro, no solo da la oportunidad de quedarse, que es realmente una cosa importante, sino de quedarse en buenas condiciones, de quedarse con una oportunidad de estar conectado. A veces hablamos de cosas modernas como la fibra óptica, pero la fibra óptica le ha llegado ventanitas al mundo, a la ruralidad más lejana de nuestro pequeño país, que no tiene grandes distancias, pero para nosotros es grande. Entonces, creo que el libro encara también, bueno, la visión académica, que hay que tenerla, porque la producción, como bien señalaba el senador Bordaberry, no es la misma la forma de producción, la tecnología, todo cambia a una velocidad, y que creo que a partir de la construcción de las directrices de ordenamiento territorial que cada departamento va elaborando, va a ir mejorando la utilización de ese bien social que es la tierra, que nos pertenece a todos, que debemos cuidar, que hay que legarlo a las generaciones que vienen, y allí tenemos, y es lo único que quiero destacar, porque se podría hablar de muchas cosas, el cuidado de los suelos, que es donde se asienta nuestra soberanía, y por la cual el actual ministro de Ganadería y Agricultura siempre ha estado muy preocupado en que eso se produzca, el cuidado de los suelos sobre los que se pueden asentar todo este desarrollo rural. Así que yo felicito a la iniciativa del libro, creo que es un mojoncito más en toda esta conmemoración que tiene un programa lindo y variado, y que me parece que hace a esa, no quiero usar la palabra reconciliación, pero unión de campo y ciudad, porque este Uruguay tan urbanizado frecuentemente olvida todo lo que se le debe a esa ruralidad. Y este libro puede ser útil para estudiantes, para la gente que se quiera informar, para tener una visión global y para animarse a conocer la experiencia de Gregorio Aznárez, que tuvimos la suerte de conocer, y que realmente de un enclave que fue productivo con la remolacha azucarera, había quedado muerto, volvió a vivir. Así que felicitaciones al Instituto por esta publicación. Muchas gracias. Compartimos a continuación las palabras de la presidenta del Instituto de Colonización, Jacqueline Gómez. Bueno, primero quiero empezar por agradecer. La verdad que este libro, digamos, y el trabajo que se desarrolló en Gregorio Aznárez es el mérito del trabajo del Ministerio de Educación y Cultura, del equipo del Bicentenario, de la gente de la UTU y de Ana Frega, que está acá presente hoy acompañándonos, y de los chiquilines de los centros MEC, que nos ayudaron muchísimo en el proceso de trabajo, de organización, y que fue una tarea que la verdad que creo que como equipo interinstitucional disfrutamos de una forma impresionante y nos sentimos orgullosos de haber podido participar de este evento, más allá del conjunto de trabajo que nos generó. Eso primero me parece de orden. Y lo que también quería en realidad era saludar a las instituciones que están presentes hoy acá. Nosotros, en realidad, el Instituto Nacional de Colonización trabaja
en políticas de acceso a la tierra, pero trabaja en el marco de la definición política de trabajar en políticas de desarrollo rural. Y hoy están presentes el Correo, la UTU, OCE, UTE, OPP, MEVIR, Senado, Ministerio de Trabajo, organizaciones sociales, INALE, me deben faltar, los compañeros, los funcionarios del Instituto de Colonización, el INIA, ¿no? Los centros MEC como corresponde, ¿no? Porque son... No, pero hay un conjunto de instituciones que están, el Ministerio de Ganadería, con quien hemos hecho todo un proceso de construcción, y bueno, me parece que agradecerles la diversidad y la presencia en este espacio, la Universidad de la República, que también me estoy olvidando, y eso habla también de la importancia que tiene el ideario artiguista en la institucionalidad pública, en la construcción de nuestra sociedad y en la construcción de nuestra república, digamos, ¿no? Y el Instituto Nacional de Colonización, en ese marco, entiende que era totalmente necesario festejar y conmemorar y reflexionar sobre el reglamento de tierras a los 200 años del cumplimiento de la realización del reglamento. Nosotros estamos convencidos de que el Instituto de Colonización es hoy, digamos, la institución pública que lleva adelante muchos de los ejes que planteó el reglamento de tierras artiguistas, enmarcado, digamos, en un contexto distinto, ¿no? A 200 años, pero quería resaltar algunas de las cosas que me parece que nosotros como uruguayos, como integrantes de esta sociedad y como integrantes de la institucionalidad pública y privada, ¿no? Las organizaciones sociales que hoy están presentes acá hacen a este proceso de construcción, que estamos llevando adelante a través de las instituciones del Estado uruguayo. Lo primero que quiero resaltar, que está vinculado al planteo que hace el reglamento, es que los más infelices serán los más privilegiados. Capaz que uno de los ejes más revolucionarios del reglamento es la focalización hacia los sectores más vulnerables, y el Instituto Nacional de Colonización hoy tiene una focalización hacia los productores familiares y los asalariados rurales, que son, sin ninguna duda, la población más frágil del medio rural. Y en realidad entendemos que las políticas públicas con subsidio, con niveles de intervención, tienen que estar dirigidos a los sectores más vulnerables de esa sociedad. Por eso también intervenimos con una lógica integradora, ¿no? Que no solo damos respuesta en el acceso a la tierra, sino que trabajamos en las otras necesidades que tienen que ver con las necesidades básicas de las familias. Hoy está presente la educación, los servicios, los distintos servicios, el acceso, digamos, a las herramientas para poder mejorar la producción, los recursos necesarios para llevar adelante un proyecto productivo y un proyecto de vida. Las tierras del instituto son, sin ninguna duda, para generar producción, tal cual también lo planteaba el reglamento de tierra, y tal cual lo plantea el reglamento de tierras, las obligaciones que asume alguien que accede a una política pública, en este caso los colonos, también están presentes en la ley 11.029 que creó el Instituto Nacional de Colonización. El reglamento plantea la realización de los ranchos y las obligaciones en los procesos de llevar adelante un emprendimiento productivo. Eso mismo está pautado en el artículo 1 de la ley de colonización, que plantea el aumento de la producción, las mejoras de las condiciones de vida y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores vinculados a las tierras del instituto y por lo tanto de este Estado. Las responsabilidades que asume un beneficiario de una política pública, las obligaciones que asume no solo con el Instituto de Colonización, sino con el conjunto de la sociedad que le da la oportunidad de acceder a una política diferenciada y transformar su vida y su sistema de producción, dando oportunidades a mejorar la producción de este país, el Producto Bruto Agropecuario, pero también a generar condiciones para el resto de la sociedad, que es otro de los ejes que plantea el reglamento de tierras. El reglamento de tierras habla de propender a su felicidad y la de la provincia, ¿no? Es una posición que en realidad trasciende los intereses individuales, que tiene una visión que plantea
por sobre todo el interés colectivo, el interés de la sociedad, y eso es lo que está pautado en la Ley 11.029. Por eso la Ley de Colonización tiene una limitación de la propiedad privada, y por eso las tierras que están bajo la Ley 11.029 tienen determinados destinos, obligaciones que cumplir, responsabilidades que asumir los colonos y el instituto que lleva adelante, y el Estado uruguayo que tiene que proteger esta institución. Entonces, me parece que ese enfoque de propender a la felicidad de la provincia y está muy vinculado a la generación de una sociedad mejor y más justa, que es el trabajo que llevamos adelante en términos generales en los distintos ámbitos que estamos trabajando. Nosotros, el Instituto plantea también la necesidad de generar y apoyar los procesos de organización, que también tiene que ver con el interés general y con el propender a la felicidad de la provincia, ¿no? Las estrategias que nos hemos dado en los últimos años tiene que ver con fomentar los procesos organizativos, fomentar los procesos de solidaridad, de cooperación, de asociativismo, intentando construir una sociedad con mejores valores, con valores que apunten al cooperativismo, al asociativismo, a la colaboración de unos con el otro y a la construcción de una riqueza entre varios, pero que también se distribuya de forma equitativa. El reglamento, sin ninguna duda, tenía la visión, digamos, de generar una política de distribución de riqueza, de acceder a las tierras, que era un factor limitante por lo menos para algunos sectores. Es la misma política que lleva hoy el Instituto Nacional de Colonización. Nuestro rol es aplicar una política de distribución de tierras, cubrir las demandas que existen, dar las condiciones, junto con los actores que están vinculados a este proceso y con la sociedad civil, las condiciones de vida, de producción, pero también trabajar y promover la distribución de la riqueza. Sin ninguna duda, la política que lleva adelante el Instituto Nacional de Colonización es una política de distribución de riquezas. Se mantiene con determinados recursos, esos recursos son de impuestos que aplica la sociedad, que genera de la sociedad, y se distribuyen a los sectores más vulnerables del medio rural, que asumen un conjunto de obligaciones y que es el Instituto de Colonización, junto con la sociedad organizada, los que nos ocupamos de que eso se cumpla. Entonces, me parece que el hecho de que nosotros hoy estemos conmemorando, digamos, los 200 años del Reglamento de Tierras, también tenemos que sentirnos parte de que seguimos construyendo y promoviendo el ideario artiguista, que muchas de las cosas que se plantearon dentro del reglamento están presentes hoy en nuestra institucionalidad, en las acciones que hacemos cotidianamente, en los procesos de construcción que hacemos con la sociedad civil, con las instituciones, y en la responsabilidad también que asumimos en cuidar la institucionalidad de este país, los recursos públicos y la construcción de una sociedad más justa. Esa me parece que quizás para resaltar y ir terminando, el seminario se desarrolló en un lugar con mucha historia, ¿no? Gregorio Aznares, muchos años de lucha de defensa de la institucionalidad pública para que el Instituto de Colonización se hiciese cargo de las tierras, muchos años para poder generar un proceso de desarrollo que venía de un lugar que estaba devastado, como decía Lucía, y que en realidad hoy estamos en un proceso de construcción de una colonia lechera, pero no solamente una colonia lechera, ¿no? Con 18 familias que se van a asentar con la infraestructura necesaria, sino también un espacio donde hay un desarrollo cultural, donde hay centros MEC presentes, donde está la Republicana presente, donde hay cine, donde hay organización, donde está la UTU trabajando. Hicimos una transformación de ese territorio, no la hizo el Instituto de Colonización, la hizo la institucionalidad que está vinculada a los procesos de desarrollo y en realidad la hizo este Estado del que formamos parte y del que en realidad y de estas instituciones en las cuales formamos parte. Entonces, la verdad es que agradecerles que estén acá. Me parece que lo mejor que podemos salir de este espacio es sentir que seguimos construyendo en una sociedad más justa, más distributiva de riqueza, más inclusiva, y sin ninguna duda seguimos apostando y aplicando el ideario artiguista.
¿Nos falta mucho? Sí, no hay duda. Pero en realidad me parece que como ciudadanos de este país y integrantes de estas instituciones nos sentimos que sentir orgullosos también de poder reflexionar sobre nuestra historia, como dice Ana, pensar los 200 años y ver quiénes somos y dónde estamos y sentirnos parte de este proceso de una construcción de una sociedad mejor. Muchas gracias. Bueno, y ahora para dar cierre a este encuentro invitamos a la ministra María Julia Muñoz a hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que queda poco por decir. Es un enorme placer estar en esta mesa con el senador Bordaberry, la senadora Lucía Topolansky, una amiga de todos los tiempos, y una gran presidenta como tiene el Instituto Nacional de Colonización, con Jacqueline Gómez, que nos ha brindado un libro que verdaderamente es muy importante. No me voy a referir lo que con la colaboración de otros compañeros y el trabajo de los compañeros de Bicentenario pudimos plasmar en estas páginas, sino a lo que en realidad significa el poder tener todo esto de actividades, todas estas actividades en nuestro país, una hoja de los dos lados, de actividades en todos los rincones del Uruguay para recordar que hace 200 años el Reglamento de Tierras de Artigas comenzaba una aplicación en nuestro país, en el que, como se ha dicho, una de las consignas más importantes era la de que los más infelices sean los más privilegiados. Pero a nosotros, y particularmente a mí, en el lugar donde transitoriamente me ha llevado en la vida, debo decir que también desde el campamento de purificación, el santo y seña para entrar en él era: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Y todo lo que señalaba Jacqueline, que hace el proceso de que las personas que han elegido crecer y desarrollarse trabajando la tierra puedan hacerlo en ese mismo lugar y puedan sentirse felices y con acceso a todos los servicios públicos, es una responsabilidad ciudadana de todos, los parlamentarios, los que estamos en el Ejecutivo, los ciudadanos que aceptan un determinado proyecto o programa de país, porque en realidad yo creo que hay procesos, al igual que el Reglamento de Tierras de Artigas llegó para quedarse y cumple 200 años, hay procesos como la descentralización del Uruguay, verdaderamente revolucionario, que también llegó para quedarse, y que trata de acercar los distintos niveles de gobierno a todas las poblaciones, por más pequeñas que ellas sean. Y creo que el acercar el nivel de gobierno a la población, a donde la gente elige estar, es una revolución democrática, es una revolución de tener en cuenta que cada ciudadano tiene los mismos derechos, las mismas, por supuesto, obligaciones, pero sobre todo debe tener el mismo acceso a los bienes de educación, de salud, de cultura, y en realidad en ese marco es que conjuntamente con el Instituto de Colonización, conjuntamente con el Parlamento, conjuntamente con la Academia, conjuntamente con la Comisión de Patrimonio, que acá está Enrique Machado y Ana Frega, que la integran todos los centros MEC, Glenda y Fernando, la UTU, que se despliega a lo largo de todo el territorio, el Ministerio de Vivienda, porque llegó Eneida y se quedó por allá atrás, que tiene ni más ni menos que el ordenamiento territorial del país y que en realidad se espera mucho de ese ordenamiento y uso de la tierra, porque bien lo señalaba Lucía, se la legamos a las próximas generaciones y la tenemos solo prestadita. En realidad creo que acercar los servicios es acercar calidad en las condiciones de vida, es acercar a la gente justicia social, es evitar que los cinturones periféricos de Montevideo sean el sueño de los orientales, como le gusta decir a Lucía, pensando que
el sueño de los orientales debe y puede ser el vivir en cualquier pequeño lugar del Uruguay con todos los servicios, el soñar que la tierra produzca, el soñar que tiene alimentos para el mundo, para el país y para el mundo, para cuidar, para hacer que procreen, para hacer que eso sea la riqueza que brinde la alimentación a sus hijos en sus mesas. Creo que no podemos decir que el Uruguay es un país agropecuario y no pensar en las condiciones de vida y en las condiciones sociales que la gente está en el campo. Que pensar eso es, sin lugar a dudas, pensar que el reglamento de tierra, la tenencia de la tierra, la no especulación oligárquica que sufrió el campo en el Uruguay, tienen que dar paso a una justicia social, a servicios que lleguen a todos y a una mayor felicidad para todos los orientales, vivan donde vivan, y este legado artiguista que vamos a poder seguir durante estos meses gracias al trabajo de Jacqueline, que lo va a seguir haciendo, es verdaderamente el orgullo de todos, porque acá estamos representados el Parlamento, el Ejecutivo, el Gobierno del país, desde sus distintas visiones, desde sus distintas posiciones ideológicas, pero todos juntos porque nos sentimos que estamos en la senda de Artigas. Y así queremos seguir. Muchas gracias.